El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Buenos días a todos. La verdad yo no me acordaba si era adelantar o atrasar, así es de que estoy despierto como desde las 3 de la mañana, ¿verdad? Qué cosas. Así sucede, pero este cambio de horario es muy bonito, ¿verdad? Porque ya nos regresan al horario de Dios y nos regresan una hora que nos debían por ahí. Bendito sea Dios. Los comentarios de esta breve homilía, bueno, no breve, más bien sencilla homilía, están tomados de alguna manera de los pensamientos y enseñanzas de la maestra Bruna Costacurta y de Fidel Oñoro. La primera da clases en la Ciudad Eterna y Fidel Oñoro da en el Cedipal acá en Colombia, en Bogotá. Es bien interesante esto que nos está presentando la liturgia el día de hoy, porque así como muchas cosas en la liturgia, muchas cosas en la iglesia se dividen en varias partes, les pido por favor que ustedes recuerden cuando nos enseñaron en cuántas partes se divide la Santa Misa. En dos grandes partes. Felipe, ¿te acuerdas cuáles son esas dos partes de la Eucaristía? No se acuerda. Bueno, la primera es la liturgia de la palabra y la segunda gran parte es la liturgia eucarística. No quiere decir que sean nada más esas dos partes, o sea, cada parte, cada gran parte tiene subdivisiones, total vienen siendo como 40 partes. También los mandamientos también tienen dos grandes divisiones. No quiere decir que sean las únicas divisiones, no es la única división que tienen los mandamientos. Así como nosotros los conocemos, no vamos a entrar en polémica, porque les mencioné estos dos escrituristas, porque cuando uno estudia con ellos, no, hombre, lo hacen a uno unas grandes bolas, pero precisamente porque uno está estudiando. No es para ir contra tu fe, no, sino es para que crezcas, para que comprendas el contexto, la profundidad y la importancia de estos asuntos. Hoy no los voy a revolver tanto, nomás poquito. Ellos dicen, no me acuerdo cuál de los dos, ¿verdad? Pero nos mencionan cómo los mandamientos se dividen en esas dos grandes partes. La segunda, a partir del cuarto mandamiento para adelante, podríamos decir que toda esa parte de mandamientos que están escritos en negativo, cuando se utiliza en este momento la palabra negativo, no nos estamos refiriendo a que sean malos, sino a que tiene la característica de que dicen: no robarás, no fornicarás, no bla, 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 no matarás, etcétera. A eso se refiere. Bueno, esa segunda parte de los mandamientos, que es la parte, digamos, que está escrita en negativa, resulta que esa parte se le considera como la ley natural. Esto es bien interesante porque nosotros compartimos la ley natural con muchas culturas. Esto nosotros lo heredamos de la parte hebrea.
Y compartimos con muchas personas, incluso con personas que no tienen una fe, que no creen en Dios, como nosotros lo consideramos, como un Dios creador, omnipotente, todopoderoso, trascendente. Pero esta parte nosotros la compartimos con muchas personas de buena voluntad. No sé si se han puesto un poquito de atención. Cuando los documentos importantes de la Iglesia, sobre todo los escritos por el Papa, dice: a mis hermanos en el episcopado, a los cardenales, obispos, sacerdotes, catequistas, y leen una choricera de cosas, y después al final dice: y a las personas de buena voluntad, los saludo no sé qué y les propongo tal cosa. Fíjense cómo nuestra iglesia es tan hermosa, que por supuesto tiene lo propio y lo particular y tiene cuidado con sus hijos, a quienes van dirigidas estas enseñanzas, pero también, como compartimos estas enseñanzas tan ricas, las podemos compartir con gente que incluso, no siendo creyente, quiere también hacer el bien y vivir de la mejor manera. La ley natural esa no la dicta un país, no la dicta una institución, porque como lo dice su nombre, la encontramos en lo más profundo de su ser. Así como nosotros a través de la ciencia hemos comprendido de lo del ADN, que es sumamente apasionante ese asunto, cómo ahí viene todo, ¿verdad? Toda la constitución de un ser humano, y cómo están en investigación todavía cosas padrísimas. De la misma manera podemos pensar y suponer que en el corazón del hombre, que en el ser más profundo del hombre, se encuentran ciertas cosas inscritas en su corazón. Bueno, pues esta segunda parte de los mandamientos, del 4 para adelante, son parte de la ley natural, de la ley moral natural, que no dicta ninguna institución, sino que la misma naturaleza, y para nosotros es Dios más bien, ha puesto en los seres humanos. Por eso cuando hoy en el Evangelio encontramos que el Señor Jesús, cuando lo querían poner a prueba nuevamente, ya ven que en estos domingos consecutivos hemos estado viendo que lo quieren poner a prueba. Entonces ahora este personaje le pregunta algo sumamente importante, porque lo hemos platicado en otras homilías de cómo ellos tenían otras normas aparte de lo dado por Moisés. Habían puesto tantas cosas en positivo y en negativo. ¿Se acuerdan qué cantidad? 613. Que también tiene su propia subdivisión. Pero para no entrar en tanto ramaje, recordamos cómo entonces esta es una pregunta importante, porque depende de lo que respondiera Jesús, si iba a echar encima a tantos observantes, no únicamente de los 10 mandamientos, sino los observantes de las 613 normas judías que muchas personas realizaban. Por eso la pregunta va con jiribilla y él contesta resumiendo la primera parte, que esa no es ley natural, sino que los 3 primeros mandamientos, así como nos lo sabemos nosotros: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás y santificarás las fiestas. Esas 3 primeras normas de los mandamientos, esas no son ley natural. Ese es algo que da Dios directamente al pueblo que ha escogido, al que se quiere reservar y al que le quiere confiar algo mucho más valioso que la ley natural. Esta cuestión va en evolución, hermanos. No podemos cambiar esto, por supuesto que no, pero cuando llega Jesús vemos la plenitud. Por ejemplo, en este momento, en este evangelio que hemos leído, Él lo resume en 2, o como hemos dicho en algunos momentos, como en las 2 caras de una misma moneda. Por eso cuando contesta, pues el primero es
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, está resumiendo los 3 primeros mandamientos, que no son ley natural, sino ley específica de Dios. No son, y ojalá que hoy nos quede claro, ¿verdad? No son, bueno, si quieres, puedes amar a Dios por sobre todas las cosas, o cuando te nazca. Ya ven que nosotros somos muy de decir, es que cuando me nace, nomás porque no puedo decir malas palabras aquí, y peor porque estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Pero no inventen. Entonces, esos 3 mandamientos, o sea, el Señor es un mandamiento. Lo que significa mandamiento es que te lo estoy diciendo porque esto te conviene. Si tú quieres ser parte de la alianza que yo quiero hacer contigo, hay cosas que te voy a dejar a tu juicio. Hay cosas que tú vas a poder hacer o no hacer, como por ejemplo las devociones. Pero si esto poquito que te estoy diciendo, que vas a amar a Dios por sobre todas las cosas, eso es un mandamiento porque te conviene y es para la salvación de tu alma. Pero fíjense cómo el Señor le dice a esa persona que lo cuestiona, y el segundo, aunque no se lo preguntó, y el segundo es esto, también amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí, hermanos, en esa segunda cuestión que hoy Jesús nos revela, está resumida toda la ley natural. Por eso no podemos desechar lo que Dios nos revela, nada más como si no funcionara. ¿Por qué entonces no dejó las 613 normas? ¿O por qué entonces mejor no mencionó los 10 mandamientos? Porque miren, una persona, entre menos bolas se haga conceptualmente, entre menos maraña se haga uno en sus sentimientos, entre más claridad tengas en tus proyectos, en tus pensamientos, vas a poder rendir mejor. Fíjense, cuando posteriormente le preguntan, ya casi al final de su vida mortal, en aquella reunión que tuvo con sus grandes amigos en la última cena, ¿a poco cuando nosotros celebramos el Jueves Santo, no recuerdan que celebramos la institución del nuevo mandamiento? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? El mandamiento del amor. O sea, si se fijan, el Señor, no sé, o sea, nosotros puede ser que digan lo de mí, que yo soy estropajoso, ¿verdad? Que trato de complicar lo que es sencillo. Pero cuando hablamos de Jesucristo, más bien tenemos que pensar al revés. Que cuando las cosas son complicadas como 613, Él las resume en 2. Y cuando le preguntan en concreto, así en concreto, ¿de qué se trata todo su proyecto? Se trata solamente de uno, del mandamiento nuevo, y ese mandamiento es el amor. Miren, para no revolvernos más, pidámosle al Señor claridad de mente. Cuando nosotros, no solamente en cuestión religiosa, sino en cuestiones de otro tipo, miren, a veces las cosas se pueden arreglar. Como hoy los millennials, que hay muy poquitos ahorita, ¿verdad? Pero como ustedes dicen, ¿verdad? Como los millennials dicen, face to face, o sea, cara a cara, ¿verdad? Cuando las cosas con una palabra concreta, oye, ¿sabes qué? La regué, discúlpame, punto. Oye, cuando en lugar de decirle, es que mi nuera me dijo que no sé qué, que mi suegra, que dijo, que escuchó, no seamos estropajosos, o sea, no embarañemos las cosas, no desgarbancemos lo que de por sí está mal. Aprendamos del Señor hoy en esta palabra que es estructuradísimo, que las cosas complicadas las hace fáciles y que nuestra vida, por lo menos hagamos la lucha de que no compliquemos lo que el Señor quiere hacer asequible para todos sus hijos. Para terminar la reflexión, nuevamente insisto, si es mandamiento, no pensemos que es cuando quiero o cuando no quiero. Hay muchas cosas que pueden ser negociables, ¿eh? En la iglesia, de hecho, ustedes se han dado cuenta, muchas cosas, muchísimas. Estas no.
La iglesia nos enseña precisamente con esa categoría de dogma, aunque a muchos les choque, pero cuando se quita eso, por eso en la sociedad, como cada quien su palabra es la ley, como dice José Alfredo Jiménez, pues por eso no nos ponemos de acuerdo, hermanos, por eso. Si los semáforos fueran de un estilo en Estados Unidos y los semáforos fueran de otro estilo en Inglaterra y fueran otro estilo allá en Dinamarca, pues no nos podríamos poner de acuerdo. Por eso la ley natural está inscrita para que nos podamos poner de acuerdo entre nosotros, no solamente los seguidores del Señor, sino entre el género humano. Que Dios nos permita. Así sea.